Bienvenidos a su programa Rompiendo Paradigmas, a otra nueva entrega de este maravilloso programa. El día de hoy vamos a tratar un tema que esperamos que sea de mucho provecho para ustedes y ya que lo es para nosotros también, un tema de mucha importancia para la comunidad cristiana, para el pueblo en general, todo lo que alguna vez han escuchado acerca de Cristo, de lo que vamos a hablar el día de hoy, también han escuchado y estamos seguros que en algún momento se han preguntado ¿cuándo será la venida de Cristo? Y yo creo que ya entonces, iniciando con esta pregunta, podemos arrancar el tema. La venida de Cristo. ¿Qué esperamos? El misterio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que incluso en este siglo donde los avances tecnológicos están tan desarrollados, donde a través de la manipulación genética de los alimentos, lo que a un agricultor a principios del siglo pasado podía cultivar en una tarea de tierra o una hectárea de tierra, ahora, con los avances tecnológicos, con la modificación genética de muchas de las semillas, ¿verdad? Para producir alimento, llámese trigo, arroz, sorgo, cebada. eh, en la mitad de eso o en una cuarta parte de eso, con menos esfuerzos, un agricultor del día de hoy puede producir eso, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo era mucho más difícil, incluso eh, por el tema del agua. Por eso era que los pueblos, por lo general, iban a los sitios donde estaban cerca del agua. Los asentamientos urbanos, los asentamientos de personas, eran cerca de los sitios donde había acceso al agua. ¿Por qué? Bueno, era más fácil poder cultivar los alimentos, proveer de agua para el ganado y el agua es un recurso vital para el ser humano también. Por consiguiente, antes había más hambre que ahora. Sí, es Entonces, correcto. si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, que antes existía más hambre que ahora, de hecho, la expectativa de vida del ser humano, o sea, en el primer siglo, un hombre de 40 años era un hombre ya anciano. Ujú. Si nosotros lo comparamos con la expectativa de vida que ahora tiene el dominicano, estamos hablando que es de unos 72 años, pero si nos quedamos aquí mismo y nos remontamos al 1950, la expectativa de vida de los dominicanos eran apenas unos 60 y pico de años. 63, 64 años también. O sea que vemos que en la medida que el tiempo va avanzando, a pesar de que también se le adjudica el incremento de las enfermedades que hay, eh, enfermedades como la diabetes, son enfermedades que por el exceso de alimentos. O sea, no es por no comer, no es por pasar hambre, Sí. no es por pasar hambre. Entonces, si nosotros tomamos esto como una señal clara y fehaciente de la venida del Señor, entonces tendríamos que repensar ese punto también. Porque si la tendencia es que en la medida que pasa el tiempo, la ciencia avanza, hay más desarrollo, hay más técnica para poder hacer que se produzca más alimento en el mundo, entonces lo de hambre está en cuestionamiento. Sí. A menos de que sea un hambre por lo que vemos también que ocurre, por ejemplo, en el Cuerno de África, en África, eh, eh, mucha hambre se está pasando, pero es por la desigualdad. Pero esos son regiones. Pero aún así no deja de ser hambre. O sea, caería dentro del renglón. Está bien, pero la estaríamos regionalizando. Porque cuando dice, y habrá hambre, Sí. o sea, ¿qué tú crees que podía estar en la mente de los receptores del mensaje, según Mateo, cuando el Señor dice, habrá hambre?
que solamente iba a haber hambre en la región de Israel. No, un hambre universal. Por ejemplo, los Estados Unidos es uno de los países donde en los restaurantes más comida se bota. Sí, eso es correcto. Más comida se bota. Aquí entonces tendríamos que repensar eso, el hambre. Ok, guerras. Aunque las guerras de ahora, por el tema del mismo desarrollo científico, existen armas de destrucción masivas, pero antes en los territorios había conflicto entre tribus, Sí, había conflicto entre tribus incluso por disputándose quién tenía una mejor cercanía donde había un reservorio de agua. El caso está de Jacob y sus pastores porque pelearon, porque hubo una disputa. por la tierra. Y por el agua también. Entonces, habría crisis, habría guerra, conflicto. Pero si tú te pones a ver, todo el Nuevo Testamento está plagado de guerras, de situaciones. Y eso solamente se circunscribe. Al Antiguo Testamento. Exacto. Y ahí dentro de su entorno. Y vuelvo y hago la pregunta. Cuando dice que habrá guerra, o sea, tendríamos que imaginar una guerra descomunal, totalmente descomunal. Vivimos la Primera Guerra Mundial. Una guerra en donde murieron millones de personas. Luego la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, Y vemos que pasó esa, y ante esa catástrofe de la humanidad, y no ocurre nada, entonces nos hacemos la pregunta. ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está lo prometido? Y eso es algo que, si nosotros comenzamos a analizar desde el texto de Mateo 24, desde el principio hasta el fin, son innumeradas señales que Jesús dice que tendrán que acontecer antes de la venida antes de su segunda venida. Antes de su venida. Habrá peste. Cuando habla de peste, enfermedades. Enfermedades. Pero me lo está diciendo en un tiempo en donde por una infección tú te morías. No teníamos la penicilina. Y estas enfermedades que han surgido ahora, muchas de estas enfermedades no existían anteriormente, porque estas enfermedades, muchas de las que tenemos, han surgido también por procesos químicos, más la contaminación ambiental que existe hoy, que no existía antes, pero que aún así en aquel tiempo existían enfermedades también, y la gente moría de enfermedades más que ahora porque no tenían los recursos, no tenían medicamentos, no tenían antibióticos, no tenían ningún tipo de químico para contrarrestar esas enfermedades. O sea, una viruela te mataba. Claro que sí. Ahora, ¿a cuántas personas de muela? Exacto. ¿A cuántas personas vemos ahora que mueren de viruela? Aquí, por ejemplo, que entonces, ¿qué hacemos con esa señal de peste? Pero no nos vayamos tan lejos, quedémonos aquí. El 2020 se cerró el mundo. ¿Por qué? Pandemia, el COVID. Por una pandemia, el COVID-19. Literalmente el mundo se frizó. Sí. Fruto de eso estamos viviendo el embate de la inflación y todo lo que ha desencadenado consigo ese encierro y detener la economía del mundo. Sí. Yo quiero destacar algo aquí de Mateo 24. En el verso 6, cuando Jesús dice que vamos a oír de guerras y de rumores de guerra, nosotros hemos asumido que Jesús dijo que eso apunta hacia el fin. Pero en el mismo verso 6 dice que esos son principios de dolores, dice que aún no es el fin. Pareciera ser que según a lo que Jesús está apuntando es que cosas peores pudieran suceder en el mundo. Sí, es así tal cual tú lo dices, porque por eso cuando leemos a partir del verso 29 que dice, inmediatamente después después de todo aquello que nosotros estamos relatando, que Rudy acaba de mencionar, que Jesús entendemos, según lo que está escribiendo Mateo, que está haciendo alusión a cosas que serán peores. Ok, vámonos en el supuesto.
hay tambores de guerra. Rusia contra el mundo. Prácticamente. Prácticamente. Prácticamente es así. Tiene de aliado a China, tiene de aliado a algunos países del Medio Oriente también, pero Rusia contra el mundo. Eso tiene al mundo en un estado de sitio y ha provocado que el problema que veníamos arrastrando de la COVID-19 se empeorara con el tema de los altos precios, la inflación, lo que estamos viviendo ahora. Los alimentos básicos. Ok. La semana pasada salió la noticia de que se tenía entendido que Rusia iba a lanzar una bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? Bueno, una bomba sucia no es propiamente una bomba atómica, sí, pero tiene efectos radioactivos que va a contaminar y que va a hacer todo aquello. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el supuesto de que esto termine en un conflicto bélico nuclear, ¿qué ustedes creen Podría ser que peor. puede suceder con la humanidad? Si se desata un conflicto bélico nuclear, Rusia, el país que tiene más cohetes, más tanques, que se ha preparado para esto, porque lo ha demostrado en todo el tiempo que lleva el conflicto, económicamente sostener una guerra, eso es sumamente costoso. Y a pesar de todas las restricciones que le han puesto a Rusia, ustedes ven cómo sigue. Sigue fuerte. Independientemente de, aunque nadie esté ganando en este momento, porque en las guerras nadie gana, pero señores, si nosotros nos ponemos a imaginar, ok, ese sería el caso extremo. Supongamos que Jesús se estaba refiriendo a un caso extremo como este. Rusia lanza sus misiles a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Israel, Irán, Irak. ¿Qué va a pasar? Se estima que la mitad, más del 80% de la humanidad se extinguiría. Entonces, ¿va a venir a buscar solamente el 20%? Yo no sé. Pastor, Yo- usted me Yo- está diciendo no, que lo que estamos yo no estoy diciendo nada, Estamos- Natanael, estamos porque estamos tú analizando. según el análisis Sí. que he podido escuchar, entonces Jesús no sabía lo que estaba diciendo. Jesús no tenía una idea de lo que era una bomba atómica. Jesús no tenía idea de lo que era un átomo. Ah, pero que es el Hijo de Dios. Bueno, había hablado de eso. Entonces, ¿qué dice Mateo 29? Vamos a leer lo que dice Mateo 29. 24 verso 29. Exacto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ok. ¿Por qué tiempo se va a oscurecer el sol? No lo dice. Eso lo dejamos a la imaginación. Perfecto. Ujú. Pero imagínate en el supuesto que el sol se oscurezca. Un eclipse. Un eclipse, ok, pasó un eclipse, pero que ocurra un evento como parte de los eventos que se dice que por eso fue la extinción de los dinosaurios y eso, asume a que una estrella chocó, el polvo subió en la atmósfera, impidió que los rayos del sol llegaran a la Tierra, entonces eso provocó que viniera la era glaciar. Ujú. Frío. Ahí no sabemos de qué tiempo, ok, el sol se oscurecerá. ¿Por qué tiempo? Hay de analizar la importancia del sol. No, claro, el sol es muy importante. Oh. Entonces, sigue. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ok, Y las estrellas caerán del cielo, estrellas plural. ok. Las estrellas caerán del cielo. Ahora yo me hago la Ni pregunta. una ni dos. ¿Cómo es? Ni una ni dos, son todas. Las estrellas caerán del cielo. O sea, entonces, ¿qué explicación nos puede dar un escatólogo allí? Si nosotros ahora decimos, y con los avances que tenemos, sabemos que la estrella más pequeña es El sol. más, más la grande. estrella más cercana que nos queda a nosotros, el Sol, y de qué tamaño es en relación a nosotros. Entonces, eso es como que
yo caiga arriba de una hormiga. Pero y esas estrellas fugaces que nosotros vemos, Pero es que muchas de ¿hacia esas, dónde se va? no, es que muchas de esas estrellas fugaces, Rudy, ocurre en astronomía, cuando tú ves esto, los astrónomos hablan de esto, de que en la mayoría de los casos, casi siempre, cuando tú ves ese destello que se mueve de un lugar a otro, una estrella que se ha extinguido, Sí. ha muerto, pero eso no ocurrió ahora. Sí, he escuchado Porque imagínate eso. que una estrella esté a 10 millones de años luz. ¿Qué son 10 millones de años luz? Bueno, un aparato, un cohete viajando a la velocidad de la luz durante 10 millones de años para llegar a donde está esa estrella. Entonces, ¿cuándo se extinguió a lo mejor esa estrella que usted ve que se mueve, que ese destello que hay allí? Hace miles de años. Para que nosotros aquí podamos apreciar eso. Entonces, una de esas que va a caer aquí. No una, las estrellas. Entonces, yo preguntaría ahí, ¿sabías estudio de astronomía? Y no tanto... y no- ¿Era astrónomo? y es de analizar porque si por el simple hecho de que que se emita una alerta, que la NASA puede emitir una alerta de una supuesta lluvia de meteoritos o que un meteorito se esté acercando a la Tierra, ustedes ven que inmediatamente se toman protocolos Claro, de pero acción evasiva, de destrucción para esos meteoritos porque puede ser fatal. La velocidad con que eso puede impactar la Tierra, eso puede ser algo catastrófico, Claro. que no Mira, solamente el hecho de que caiga. no recuerdo si fue la primera década del 2000 donde se anunció con bombos y platillos que iba a pasar el cometa Halley, Sí, que cada cierto año pasa. Pero la NASA le da seguimiento a eso, no vaya a ser que en una de esas se ese desvíe cometa y- coja un desvíe y nos toque colita a nosotros. O sea, si ocurre eso, ¿qué ustedes creen que puede ocurrir? Puede suceder con la vida en la Tierra. que no va a haber nadie que va a venir a buscar a nadie. Algo que yo estaba analizando, que nosotros debemos reconocer, es que yo le decía a los muchachos el otro día que nadie nace con la convicción de que Cristo va a venir a la tierra. Eso es así. Eso no es que yo nací y si yo me crié en un lugar donde nadie me hable sobre ese tema y que yo voy a tener eso en mí, que yo conozca de que Cristo viene. Pero, Es inculcado. pero Eso no, es no, algo sí que no, se, no, se no, no nos vaya- inculca. exacto, no nos vayamos muy lejos. Por ejemplo, la selva, en la Amazonía, de esos indígenas que están allí, que no han escuchado nunca acerca de un evangelio, de que hubo un hombre que en el primer siglo murió por los pecados de la gente. ¿De qué tú le vas a hablar? ¿Qué tú vas a hacer con explicarle Mateo 24? Nada. Nada. O sea, que viene o no viene. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un análisis de lo que dice ahí que tenía Exacto. que tenía que suceder. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, las cosas que tienen que ocurrir para que se produzca eso, Y también nosotros debemos de analizar qué efecto puede causar en nosotros estar con esa convicción de que Él viene. Claro. Porque hay personas que le puede afectar de manera negativa. Porque hay personas que empiezan a vivir una vida apartada de su realidad que viven en esta tierra. Porque se supone que yo nací en este mundo y lo que yo voy a vivir de vida aquí, yo debo de tratar de aprovechar mi tiempo, de vivir mi vida. Pero cuando muchas veces llega esta convicción hacia nosotros, llega de una forma, no de forma correcta. Entonces nosotros empezamos a vivir una vida, a entender que no somos de esta tierra, que Ujú. pronto nos vamos de aquí y empezamos a desentendernos de las cosas que pasan en el Nos mundo. manejamos de nuestras responsabilidades Exacto. cotidianas. Dejamos toda la responsabilidad y empezamos a vivir con esa convicción y mucha gente ha muerto con esa convicción y no han aprovechado vivir su vida. Y hay personas incluso que ya después de haber perdido su tiempo aquí en esta tierra y han hecho el análisis, se han dado cuenta que desperdiciaron su tiempo. Sí. Yo creo que vivir con la convicción de que Cristo viene, si nosotros lo tomamos de una manera razonable, no es malo. Por ejemplo, mi convicción, a mí no me afecta decir que Cristo viene, porque yo no vivo mi vida pensando cada día que de que pase algo en un lugar, debo de apercibirme, como se dice, debo de salir corriendo, porque ya Cristo está a la puerta.
Y a mí me causa mucha suspicacia analizando que qué raro es que con esta guerra que se está viviendo en el mundo, Rusia, Ucrania y China, ya yo no veo en las iglesias que se predica con tanto énfasis de De la que venida Cristo de viene. Cristo. O la gente se cansó de esperar, o se dieron cuenta de que la forma en que se estaba dando el mensaje no era la manera correcta. No sé qué pensarán ustedes al respecto. Ahora, yo pregunto, ¿qué más tiene que ocurrir? ¿Qué se espera? Alguien me podría decir, citarme el texto que dice, porque el Señor no retarda su venida, como Como muchos la tienen algunos por la tienen por tardanza. tardanza, porque Él es misericordioso, para que todo el mundo venga, es necesario. Pero, ¿cómo está el mundo ahora? ¿Qué vemos que está ocurriendo en el mundo? Hoy, lamentablemente, mueren más personas, niños de hambre, personas mueren en hospitales a causa de enfermedades terribles, terminal, cáncer, enfermedades que derivan en otras, por ejemplo, como la diabetes, que te llevan a fallos renales, enfermedades del hígado, enfermedades que antes no se veían. Entonces, y vemos que el mundo está en esa lucha constante, la ciencia tratando de alargarle un poquito más la vida a las personas que padecen de estas Una enfermedades. lucha por sobrevivir. Una lucha por sobrevivir. Vemos ahora, nosotros mismos estamos en un continuo afán, porque el medio en que estamos nos lo exige. Afán de que, bueno, de más desarrollo personal, tratar de tener un mejor estatus, ir acomodándonos cada día más. Entonces, esto es como una lucha interminable que estamos todo el tiempo, Bueno, y tú te preguntas, óyeme, pero entonces, ¿qué más tiene que ocurrir? Porque en la forma que vamos, no habrá vida. Porque mira, ya estamos a 1 de noviembre prácticamente, hoy es 31 de octubre. Sí. O sea, y tú te pones a pensar, oye, qué rápido se fue el año. No, el año se fue, Tiene la misma tiene cantidad la de misma días y cantidad, la lo que pasa cantidad es que de nosotros horas. tenemos más ocupaciones. O sea, yo acabo de venir de la ciudad y yo duré 2 horas para llegar a mi casa. Recorrer 38 kilómetros en 2 horas. Es mucho tiempo. Bueno, según lo que se ha analizado en esta noche, en verdad yo venía con otro concepto. El concepto cambió completamente a oírlo a ustedes analizando Mateo 24, cuando usted pone a analizar cómo supuestamente Jesús lo sabía todo, cómo Jesús se expresó de esa manera, uno analizando las estrellas, el sol, Mira, la luna, eso te deja mucho que pensar. Jesús tenía el mismo conocimiento que tenían las personas del siglo I. Ellos entendían que las estrellas estaban pegadas allá arriba en el cielo, Y que la tierra era plana. que la tierra era plana, que todo giraba alrededor de, que la tierra era el centro. Y esto es algo que nosotros los estamos analizando ahora y estamos hablando de este tema ahora porque nosotros hemos analizado, hemos visto las circunstancias que están pasando en el mundo, hemos visto cómo hemos hecho prácticamente un recuento de todos los últimos sucesos de los últimos años. Pero si nos vamos mucho más atrás, cuando se habla de la venida de Cristo, yo siempre pienso en uno de los genocidas más grandes que tuvo este mundo, que fue Hitler. Y lo que le hizo al pueblo de Israel. Entonces, mira, eso es un punto interesante porque nuestra fe judeocristiana es una fe que ha sido adaptada del judaísmo. La hemos hecho nuestra. Esa, con todas sus luces y Sí. todas sus sombras. Y nos creemos hasta cierto punto que somos mejores que ellos, de donde viene la fe. Perfecto. Pero
ese pueblo, que Israel, el pueblo elegido, el pueblo cosa. Señores, ¿sabe lo que? Matar Más de 6 millones, 6 millones de personas y en la forma que lo hacían. incluyendo niños, niñas, recién nacidos, mujeres, hombres. Y yo me pregunto, durante todo ese tiempo, en algún momento, personas que creían en ese Jesucristo, que creyeron y escucharon esa palabra, no pensaron en que ese era el tiempo, en que después de todo eso ya ellos iban a tener un respiro. No, porque tú sabes que ahí tenemos que hacer una pequeña diferencia, porque recuérdate que a Jesús se ve como una persona elevada, con mucho Sí, conocimiento, por eso pero digo, no se entiende que era el Mesías esperado por Israel, porque de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia, Jesús no cumplía con la característica, con las expectativas de lo que era el mesiánicas Mesías. de lo que realmente era un Mesías, lo que ellos esperaban para un Mesías, como Mesías. Entonces, yo lo que me pregunto es, o sea, ¿cómo y resultará fuerte? ¿Cómo es que un Dios que ha prometido proteger tanto a su pueblo, Permitió. cuidarlo, pelear por ellos, permitió que alguien así, amparado en el mismo libro de ellos, Ujú. hiciera lo que hizo con ellos? Bajo el mismo O Dios. sea, ¿cómo yo asimilo eso? Entonces, viendo estas cosas así, uno pudiera llegar a la conclusión de que nosotros estamos aquí en la tierra y somos los únicos responsables de darle rumbo a nuestra vida mientras estemos aquí. Después de eso, ese pueblo se preparó y ellos tienen una frase que me gusta mucho que dice, nunca más. Nunca más. Pero son potencia ellos a nivel nuclear, armamentístico. Se prepararon. No se quedaron Ok, solamente con lo que les Dios sucedió. cuida a Israel, pero Israel, por kilómetro cuadrado, es el país en el mundo que más premios Nobel ha dado. Han salido de allí. Se han preparado en todo el sentido. Están rodeados de los enemigos. Ah, tú lo oyes, que mira que... Pero tienen la cúpula de hierro. ¿Qué es la cúpula de hierro? Un sistema extremadamente sofisticado, antimisiles. Ujú. Que incluso a Israel lo están, como diríamos nosotros, enchinchando para que tome parte en esta guerra, porque Israel hasta el momento se ha mantenido como un país Neutral. neutro, Ujú. pero al ver que Irán supuestamente está suministrando a Rusia los drones Armamento. kamikaze, Ujú. entonces le están diciendo a Israel que tome parte en este conflicto. Y ahí sí podría ya, si Israel toma un bando, podría ir incrementándose el nivel de la guerra. Una guerra que realmente a lo que por lo menos estamos atentos a lo que está sucediendo, uno se preocupa porque todo esto está a que alguien cometa un error, que Sí. alguien se equivoque, para que comience ya una guerra Señores, total. imagínense que Putin se ve acorralado de una forma tal, porque esa es otra cosa. O Ese sea, es otro problema. por eso tienen que, aunque estamos en un conflicto armado y el mundo está apoyando a Ucrania, Estados Unidos, no un apoyo directamente que ellos están ahí, No. pero arma, dinero y todo, logística, lo están apoyando. Pero imagínense que ese hombre amanezca un día y diga, voy a soltar la bomba. Dios lo Entonces, libre ese día. y si viene eso y si sucede eso, entonces el Señor solamente va a venir a buscar el 20% de la humanidad. Me pregunto yo. La venida de Cristo. Y el otro 20% afectado por las radiaciones. Sin número de cosas que... Entonces, ¿cuándo vendrá?
Bueno, yo prefiero pensar de que Él vino en el momento que yo creí y acepté esta fe. Vino a mi corazón. Así como lo oye. En ese momento Él vino. Porque por la fe yo le abrí la puerta. Él vino a mí. Y lo asumí. Esa es su venida. Y si fijamos posiciones, yo también diría, como dijo Rudy, no me afecta en nada decir que Cristo viene o no decir que Cristo no viene. Para mí no tiene ningún efecto ni va a cambiar nada en mi vida. Yo sí algo les puedo decir y es que es mejor tomar la responsabilidad de hacer lo que nos toca hacer en este mundo, asumir nuestra responsabilidad, cumplir las metas que nosotros mismos nos hemos propuesto y tener una vida, podamos decirlo así, agradable, con la que nosotros el día que nos toque partir de esta tierra nos sintamos conformes, no haciéndole daño a nadie. Y si algo podemos decir de Jesucristo es que si usted de manera personal ha sentido algún cambio en su vida o su actuar, su pensar ha cambiado en el momento que usted aceptó a Jesucristo o le abrió las puertas a Jesucristo, entonces ese es el mayor cambio que pudo suceder en su vida. Ese es el mejor milagro, como siempre hemos dicho aquí. Yo pienso que esa fue la hazaña más grande que Jesús pudo hacer por ti, cambiar una persona. Y si aparte de eso, nosotros podemos seguir adelante, seguir con nuestra vida, continuar hasta que sea el último momento y hacer las cosas bien, para mí eso sería una ganancia. Es que solo tenemos una vida. Es que solo tenemos una vida. Como decía el pastor ahorita, que es algo que hace mucho tiempo usted lo dijo aquí, y yo cuando escuché eso desde ese día, yo tomé conciencia. Y es que nosotros somos los responsables del rumbo de nuestra vida. Claro. Eso yo recuerdo que cuando yo escuché eso aquella vez, yo dije, realmente es así. Y yo debo de encaminarme por esa línea, porque yo soy el responsable de mi vida. Porque por eso yo decía ahorita que muchas veces todo va a depender de la convicción, de cómo nos afecte directamente tener una convicción u otra. Porque hay personas que esperar la venida de Cristo le afecta de manera negativa, Sí. le hace daño. Y hemos visto muchos casos, como dije, personas que empiezan a descuidar su vida, a descuidar su familia, que es lo más importante. Pero otros que llegan a los extremos. Sí, No nos vayamos a lo que ocurrió en los Estados Unidos en la primera década, en el siglo pasado. Aquí, en Boca Chica, aquí hubo un grupo de hermanitos que se fueron para Jima, Sí. sí. que dejaron todo. Jima es una comunidad de la República Dominicana, y porque alguien se inventó, una iglesia que había aquí, alguien se inventó que Cristo venía por Jima. Bueno, los hermanitos entendieron todo, muchos vendieron todo lo que tenían aquí, se fueron para allá a esperar la venida del Señor por allá. A muchos lo pusieron a trabajar, me parece, que en una finca que tenía el pastor o la pastora por allá, y se aprovecharon de la fe de esos ingenuos, de esas buenas armas, y arruinaron muchos de ellos, la mayoría arruinaron sus vidas. Díganme, ¿qué hacemos con eso entonces? No podemos dejar, usted no puede dejar que la fe le quite el raciocinio, que le quite su capacidad de emitir juicios, de juzgar, de hacer preguntas. La fe no puede quitarle ese derecho, eso que usted tiene desde el momento que usted nació, la capacidad de preguntar, de racionar, de analizar si algo es verdadero o no. La fe no le puede robar eso.
Porque usted está esperando a Cristo, usted no tiene que dejar sus responsabilidades, sus familias. Usted tiene un compromiso en el momento con las personas que están a su alrededor. Usted, aunque usted no tenga familia, usted tiene un compromiso con usted mismo. Yo estoy seguro que cada persona tiene metas, tiene algo, anhela algo que quiere cumplir en la vida. Y usted tiene un compromiso con usted mismo de ser así. Y la fe no puede quitarle eso. La fe no puede impedir que usted eche a un lado a su familia, a todo lo que usted tiene en la vida, solamente por esperar algo que usted no tiene una seguridad, que usted no sabe si viene o no, que solamente está basado en mitos, en algo que alguien escribió. ¿Y qué pasa? Mira, no sé si ustedes no lo recuerdan, búsquenlo por ahí, ustedes que son más jóvenes. La masacre de Wake Up, Texas. Sí. Búsquenlo. ¿Qué ocurrió con esa persona? O sea, ¿cuántas personas se han aprovechado de esto y han hecho tanto daño? Tanto daño. Porque volvemos a lo mismo. Nos olvidamos de vivir esta vida poniendo nuestra esperanza en algo, en una promesa que no sabemos cómo será, sino porque lo tenemos y por fe lo creemos que va a ser así, pero ¿cuál es la certeza que hay? Solo la fe. Es solo la fe. Es la única certeza que tenemos. Por eso es bueno el cuestionamiento, que mucha iglesia a los miembros, a los hermanos, no lo dejan cuestionar. Por eso es, porque si tú cuestionas, el que cuestiona, analiza. Claro. Es porque está analizando lo que dice la escritura o lo que está diciendo el pastor y no cae en esos ganchos. No cae en esos errores. No, y lo bueno es que habrá muchas personas que va a ver el video y va a comenzar a catalogarnos la de apóstata y eso. Sí, Bueno, yo le tengo una noticia. Lo que usted pueda pensar, ¿qué le digo? Lamentablemente. Ni frío ni calor. Primero porque sé quién soy. Estoy firme en mis convicciones. Y cuando su opinión comience a pagar las cuentas, entonces tal vez yo le preste atención. Consideramos unas cuantas. y decirle a la persona que ve en el video que el nombre del programa, así como lo indica, lo de nosotros es romper con esos paradigmas. Este no es un programa donde nosotros vamos a venir simplemente a recitar, a predicar. Aquí nadie está predicando. Que levanta tu mano. Este programa no es para eso. O a darte una palabra profética, trabaja. Incluso aquí, dentro de nosotros mismos, hay incluso opiniones contrarias. Claro que sí. Cada quien tiene una opinión diferente. Y eso es bueno porque eso fortalece el debate. Exacto. Y fortalece las ideas. Mira como Nata dijo que él venía con una idea y al escuchar él pudo entender y cambió. Ya ahí me dejan sin argumento. ¿Cómo yo voy a refutar ese análisis de Mateo 24? No hay forma. Bueno, pero... no, pero yo digo... Tú lo dices, pero hay personas que buscan la mil y una. Buscan la cosa, bazooka. O sea, los escatólogos a lo mejor quieren darle una connotación espiritual a eso. Exacto. Que cuando se refiere a las estrellas a lo mejor te dicen que está hablando de ángeles. ¿Qué sé yo? Muchísimas cosas absurdas que tú dices, pero en serio. Pero es que el problema es que ni para lo uno ni para lo otro, nada, porque muchas veces cuando queremos espiritualizar un texto que no lo podemos entender lógicamente, queremos espiritualizarlo. Y cuando algo es muy espiritual, entonces queremos buscarle la lógica humana, la lógica terrenal. Entonces para una cosa sí, para lo otro no. Y para lo que me conviene sí, para lo que me conviene no. Entonces así no. Exacto. Y yo digo que al final ni el más espiritual puede demostrar que Cristo viene. No hay forma. Son creencias. Pero, al final. señores, nosotros hemos visto, porque nosotros somos testigos de eso. A lo mejor cualquiera piensa, nosotros no estamos hablando nada que no hayamos vivido, ni que hayamos experimentado, ni que no podamos testificar de ello. Siempre nos gusta hacer la salvedad de eso. Claro, porque
¿Cuántas personas no hemos visto que se han parado en el espíritu? Que ya vengo pronto, que estoy Sí. aquí, que estoy a la puerta. Y el griterío. Y las emociones. y ya. Y cuando salimos de aquí, lo mismo. Dígame. ¿No? Y incluso en la Biblia podemos encontrar casos en el Nuevo Testamento de personas que estaban vendiendo sus bienes, Exacto. entregándolo todo porque ya ellos entendían Entendían que era el fin. de que ya era el fin. Pablo dijo, nosotros que vivimos Sí. y que hayamos Hayamos que quedado. quedado hasta la venida de Ahora, Cristo. ahora, Buen ejemplo. eso es un buen ejemplo. Pablo vivía, él estaba sinceramente convencido de que él iba a ser testigo, De la venida de Cristo. porque en la forma que él habla es así. Y como dice Rudy, personas que dejaron todo. Ahora, en la medida que fue pasando el tiempo. Por eso es que viene después los hermanitos, que Santiago, que esto. Porque el Señor no retarda su venida. Sí, porque entonces Pedro. Pedro, tenemos que, en medio de la crisis que se arma, Tenemos que ¿qué opacar. pasó con mantequilla? Es un buen ¿Tú me entiendes? Hay que opacar de una vez. mareando la gente. Claro. Entonces, hay que decirle a la gente, no, espérate. Entonces, la gente está revolteada, la gente está chocando con una realidad. Sí. Lo mismo que pasa en Apocalipsis. No, espérense. Hasta que se complete el número de los salvados. Pero ¿cuándo es? Por Dios. O sea, tenemos que esperar a que nos maten a todos. Y como efectivamente lo mataron casi a todos. La gente estaba huyendo, estaba abandonando la fe. Porque llega un momento de crisis en que la gente dice, pero yo no estoy viendo lo que me han dicho. Ujú. Entonces ahí es donde muchos guías, líderes espirituales, sacan, ¿no? Aguántese, hay que resistir. Pero, ¿qué otra cosa más es que tengo que resistir? Y Hasta que se aguantando. complete el número. ¿Eh? Y aguantando y aguantando. Entonces, nada, a la persona que van a ver este video, decirle que usted no está obligado a querer nada de lo que usted escuche aquí. Haga su análisis Claro. y saque usted sus conclusiones, como cada uno de nosotros que ha estudiado el texto y ha analizado por separado y ha sacado sus conclusiones. Y nos vemos en una próxima entrega. Si no tienen más nada que decir, nada. Por mi No, parte, está todo claro. Todo claro. Bueno, pues ha sido nos un vemos placer. en una próxima entrega. Yo tengo un tema que quiero ver cuándo podemos tratarlo y es la creación y caída del hombre, cuando el mito supera la realidad. Vamos a ver cuándo podemos Excelente. tratar ese tema. Bueno, Y Rudy. nada, Excelente, nos Rudy. vemos en una próxima ocasión. Hasta aquí fue el programa. de Suscríbase. hoy. Señores. Pero yo quiero después que tratemos un tema que estaba hablando con, excúsenos, hablar acerca la Biblia actual, pero con lenguaje actual. Por ejemplo, esas frases que decía Jesús cuando dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Ujú. Entonces, ¿cómo lo diría un dominicano? Contrale. Ustedes me tienen Ustedes me harto tienen ya. alto ya. No lo aguanto. Señores, suscríbase al programa, dele like, comente. Si usted tiene alguna pregunta, escríbala ahí en el chat. Como le hemos dicho anteriormente, si usted quiere también participar en el programa, si quiere exponer sus puntos de vista en algún tema, contáctenos y lo vamos a contactar. Comparta este video con sus amigos en las redes sociales, en WhatsApp, en cualquier método que usted entienda que lo debe de hacer. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que pase feliz resto de su día.